Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El pasado 6 de junio de este año 2026, el octavo arzobispo de Puebla, don Víctor Sánchez Espinosa, cumplió 50 años como presbítero. Él fue ordenado presbítero por el sexto arzobispo de Puebla, don Ernesto Corripio Ahumada, de feliz memoria. La arquidiócesis angelopolitana ha tenido efectivamente desde el año 1518, cuando fue fundada en la sede de Yucatán, después pasó a Tlaxcala y luego a Puebla en el año 1539, ha tenido 40 obispos de hecho. Ha tenido otros obispos de derecho, pero que no llegaron a gobernar porque murieron antes de llegar aquí a Puebla de Los Ángeles. Pero imagínense, de los 40 obispos y arzobispos que ha tenido esta centenaria ahora arquidiócesis angelopolitana, solamente 4 obispos han tenido la ilusión de llegar a 50 años de ser presbíteros. El primero fue Fray Julián Garcés, obispo dominico y primer obispo de Puebla de Los Ángeles. El segundo fue un obispo que estuvo imbuido mucho en la independencia, que fue un gran diplomático mexicano en la Santa Sede, y me refiero a don Pablo Vázquez y Sánchez Vizcaíno en el siglo XIX. Y los dos últimos fueron del siglo XX y XXI, bueno, más bien XXI, don Rosendo Huesca y Pacheco en el año 2006, y hoy don Víctor Sánchez Espinosa, nuestro digno arzobispo angelopolitano. Precisamente un servidor, como director del Instituto de Teología Camino, Verdad y Vida, en su revista Evangelio y Vida, que por cierto, desde el mes de mayo hemos dejado de publicarla por vía de medios de comunicación, y hoy hemos vuelto desde el mes de mayo a publicarla, porque a veces a muchas personas les gusta, diría Aristóteles, tocar el lomo de un volumen o de un libro y verlo. Y dicho sea de paso, es el Instituto de Teología a nivel nacional, es el único instituto que tiene revista, claro, por el mérito de Monseñor Rogelio Montenegro Quirós, porque ya vamos en el año 30, en el número 340, en el mes de junio del año 2026. Y precisamente la revista pues le dedicó este número, si no total, parcialmente, a través de las pautas editoriales que yo escribo, como un homenaje por los 50 años de vida presbiteral de don Víctor Sánchez Espinosa. Precisamente tenemos en la parte posterior la fotografía de don Víctor en la sala capitular de nuestra Santa Iglesia Basílica Catedral Lateranense de la Inmaculada Concepción de Puebla de Los Ángeles. Y precisamente en esta sala capitular, donde los señores canónigos en el año 1975 nombraron a don Rosendo Huesca y Pacheco como vicario capitular de la Arquidiócesis Angelopolitana,
porque todavía el derecho era regido por el derecho del 17, ya nunca más se nombrará vicario capitular, porque eso lo nombra administrador apostólico de la Santa Sede a través de la Nunciatura Apostólica. Bueno, precisamente en la sala capitular y en el Arzobispado de Puebla, en la Curia, que está en la 16 de septiembre y 9 Oriente, están las pinturas de los 39 obispos y arzobispos que han gobernado la arquidiócesis angelopolitana. En la parte inferior está una breve semblanza biográfica de cada obispo, y se presenta al obispo con sus insignias episcopales, la mitra, el báculo y la palia arzobispal de los últimos 7. Y en la parte del medio y hacia derecha o izquierda se presentan 3 adjetivos que sintetizan la vida y la obra de estos insignes obispos que precisamente han gobernado esta antiquísima arquidiócesis angelopolitana. Un servidor, como aprendiz de historiador y como presbítero, he acuñado 3 adjetivos que yo creo sintetizan el ministerio episcopal de los más de 17 años, 2 meses que lleva don Víctor. Y le puse primero amigo. Digo amigo porque tal vez los presbíteros de ahora que ha ordenado, pues tienen poco tiempo de conocerlo, pero yo recuerdo que el próximo mes de agosto 2026 cumpliré 44 años de haber ingresado al seminario palafoxiano. Fue en 1982, como han pasado los años. Y si don Víctor cumple 50 años de ordenado, yo lo conocí en el año 82, cuando él tenía 32 años, era maestro del seminario y tenía apenas 6 años de ordenado. Es amigo porque siempre sonreía. Es amigo porque pues siempre fue diligente con nosotros como seminaristas. Siempre nos invitaba a su cuarto, a su cubículo, y nos ofrecía un refresco y unas nueces o nueces de la India o pistaches. Siempre estaba sonriendo y siempre fue un hombre reservado, callado, eterno secretario del Somelit. Yo conviví con él 3 años allá en La Gloria, del año 82 al año 85, que La Gloria pertenecía a la parroquia de Ocotlán, donde estaba de párroco, no recuerdo si el padre Saavedra o el anterior párroco. Yo recuerdo que don Víctor quería mucho a las madres pasionistas, que por cierto les sirvieron en México y les sirvieron aquí en Puebla a lo largo de 22 años, la Madre Corazón y la Madre Loreto. Yo recuerdo que le llevaban a don Víctor sándwiches y pasteles, y él cada 8 días se los llevaba a las madres, porque siempre se identificó con las madres pasionistas, a quien tanto quiere el arzobispo, el sentido de la amistad hacia las religiosas. Lo recuerdo como mi maestro de liturgia, y también lo recuerdo porque
Fui con él a Casitas y después fui al Ceseca. Siempre extendía la mano y como presbítero, me acuerdo que fue a mi cantamisa en Volcanes hace ya 33 años. Guardo sus palabras que me dijo al joven sacerdote. Después lo recuerdo como párroco de Ocotlán y nosotros fuimos testigos porque yo fui el 26 de marzo del 2004 porque el cardenal don Norberto Rivera Carrera, don Rosendo Huéscar Pacheco y don Sergio Beso Rivera fueron los que presidieron la misa para consagrarlo, para ordenarlo obispo en la Santa Iglesia Basílica de Guadalupe. Se fue algunos años a Iztapalapa porque el Santo Padre Juan Pablo II en el 2004, un año antes de morir, vio las cualidades necesarias para que fuera pastor, amigo. Después regresó aquí a Puebla, yo estuve también presente, fue en el estadio de fútbol de aquí de Puebla, el Estadio Cuauhtémoc, y recuerdo que tomó posesión el 2 de abril del año 2009. Y otro gran pontífice, Benedicto XVI, yo creo que vio las virtudes necesarias en él para que fuera pastor aquí de Puebla de Los Ángeles. Como han pasado los años y puedo ver en nuestro obispo a sus 76 años, vital, pero sigue siendo amigo, aún en medio de las decepciones y deslealtades, si no con políticos o empresarios, aunque también ha tenido deslealtades con políticos y empresarios. Yo creo que lo que más le duele a un corazón sacerdotal o a un corazón episcopal son las deslealtades e ingratitudes de los presbíteros. Pero él sigue tendiendo la mano, aún, como dice el derecho canónico, a los contumaces o a los que no quieren cambiar. De hecho, podría decir más cosas de él, pero también tengo que guardar la secrecía y el silencio que como sacerdote me corresponde. Gran amigo, por eso yo le pondría el adjetivo de amigo. Después pondría incansable pastor. Yo lo acompañé en algunas jornadas donde él salía de la casa episcopal a las 6, 7 de la mañana, dependiendo la distancia de la comunidad, presidía la misa a las 8, 9 de la mañana. Después se iba a otra comunidad cercana y celebraba la misa a la 1 o 12 del día. Y después iba a otra comunidad donde presidía la misa a las 6, 7 u 8 de la noche, de acuerdo a la distancia. Y eso lo hizo varios años. Yo escribí en Ángelus hace muchos años que él, yo creo que ha sido el obispo más fotografiado, porque se deja fotografiar, porque tiene ese carisma, porque tiene ese don, porque siempre aparece sonriendo. Y yo lo he visto con estos ojos que algún día se comerán los gusanos, hablar con la gente, ser pausado con la gente, dejarse tocar por la gente, dejarse abrazar por la gente. Y puede que nuestro arzobispo haya estado 10, 15, 20 minutos, media hora, saludando a la gente y dejando sacarse fotos. Y eso no lo hace cualquier pastor, porque algunos pastores se creen.
yo creo que es un pastor que huele a oveja. Y yo creo que estas palabras que digo no son salamería, porque no acostumbro ser salamero yo. Y tanto lo he visto con encumbrados políticos, grandes empresarios, con académicos, con laicos, con grupos apostólicos, pero a todos les brinda una sonrisa, un saludo. Es el pastor que se acerca a las ovejas, es el pastor que conoce a las ovejas y es el pastor que las lleva hacia fuentes tranquilas de salvación. Yo no sé cuántos miles ha confirmado el arzobispo de Puebla, a cuántos les ha hecho la primera comunión. Yo creo que es el arzobispo que ha visitado rancherías y pueblos que por cuestión de tiempo otros arzobispos no visitaron. Es un arzobispo cercano a la comunidad. Y por eso yo le pongo el título de incansable. Porque imagínense ustedes hacer esta jornada todos los días o por lo menos 5 veces a la semana, levantarse 5 de la mañana, empezar a trabajar a las 8 de la mañana y llegar a la casa episcopal a las 10, 11, 12 de la noche. Y junto a él, y eso fue uno de los propósitos que él tuvo como arzobispo, y lo dijo después de la homilía de su eminencia el cardenal Sergio Beso Rivera como arzobispo de Jalapa, su gran amor al seminario, porque todo lo que le regalaban, fruta, verdura, comestibles, todo al seminario, todo al seminario, todo al seminario. Pero también, y aquí me faltaba la palabra amigo, bueno, ya lo dije hace un rato, todos los regalos que le han dado, lociones, perfumes, libros, ropa, yo he visto al arzobispo desprendiéndose de lo que le regalaban y regalárselo a los sacerdotes. Un hombre desprendido, sencillo. Tristemente a veces se valoran a los pastores cuando dejan de ser pastores. Y yo espero que los laicos y los sacerdotes, mis colegas, y todos colaboradores del arzobispo, lo mismo sus obispos auxiliares, don Tomás López, don Francisco Javier Martínez, don Eugenio Lira, don Felipe Pozos, don Dagoberto, pues hayan tenido la ilusión de aprender de él, porque ahora son grandes pastores allá en la sierra, allá en Tamaulipas, allá en Sonora, y aquí como auxiliares. Es incansable don Víctor. De hace varios años, ya casi 9, en el 17 enfermó del corazón y después de las rodillas. Y pese a que estuvo enfermo, pues yo creo que seguía trabajando por la iglesia. Su reto eran las vocaciones, las familias y el seminario. Yo creo que fortalecía a las familias con sus visitas a las comunidades. Fortalece las vocaciones y el seminario con la ayuda que daba. Y claro, nuestro seminario pues sigue dando 8, 9, 10 vocaciones por año, sacerdotes. Él yo creo que ha ordenado a 160 sacerdotes. ¿Cuáles fueron sus preocupaciones? Pues yo creo, en primer lugar, el aborto, la aprobación del aborto, donde un grupo de 30
minúsculos diputados en junio del año 2025 mancharon sus manos de sangre aceptando el aborto a los 3 meses de gestación. Don Rosendo y don Víctor, por cerca de 16 años, lograron contener a los diputados. Pero ¿saben qué es lo más triste y lo que decepciona al arzobispo? Es que muchos de los diputados que aprobaron el aborto son católicos. Y otros los casó y hasta bautizó a sus hijos. ¡Qué infamia! Que en el corazón del episcopo esté la tristeza que brota de la convicción de que la vida tiene que ser respetada desde el vientre materno hasta la muerte natural. Y yo creo que otra tristeza del arzobispo fue el COVID, el cierre de los templos, por la alarmante muerte. Se calcula que en México murieron 1 millón de seres humanos por la ineficacia de las políticas públicas, y murieron en México cerca de 5,000 médicos y enfermeras. Yo creo que cuando murieron los primeros 4 sacerdotes, el padre Sanguino, el padre Tlaque Valentín, el padre Espino, el padre Fausto, yo creo que su corazón de sacerdote y de obispo se entristeció. Perder a cerca de 66 sacerdotes entre religiosos y diocesanos, yo creo que su corazón lloró como padre y pastor. Pero por más que se diga de aquellos periodistas un poco alarmistas, un poco amarillentos, que la iglesia pierde adeptos, recordando la frase de Ovidio, repítete una mentira 10 veces, te la van a creer como verdad. Y yo creo que nuestros templos siguen llenos, los santuarios siguen llenos, la catedral donde preside la misa dominical a las 10 el arzobispo sigue llena, pero yo creo que ha sido un malestar para el arzobispo que algunos sacerdotes, por X o Z, han renunciado al sacerdocio. Y el pesar del arzobispo en su corazón, pues es grande. Incansable pastor. Finalmente, yo le llamo profeta. Y claro, me refiero al profetismo que anunciaba las maravillas en el Antiguo Testamento, como Oseas, Amós en el siglo VIII, y como Isaías en sus 3 Isaías, o Jeremías, porque denunciaba las injusticias que hay. Y son pocos los obispos que denuncian la situación tan espantosa que hay en México. Asesinatos, secuestros, robos, impunidad, corrupción, extorsión, huachicol, narcotráfico, madres buscadoras. Una violencia imparable. Y no es percepción. Yo creo que la realidad ha sido superada. Es una tristeza que a veces los obispos o los presbíteros no denunciemos las injusticias que hay en el mundo. Es el anuncio de que Dios nos ama, pero también es la denuncia de lo que está pasando. Y cada domingo, cuando puede el arzobispo celebrar, lo grandioso de él es que no le da miedo predicar sobre esto.
Y algo loable que como pastor él tiene es que en el memento mori de la Eucaristía pide por los que han matado o han muerto violentamente. Mujeres asesinadas, feminicidios. Él, como lo ha dicho, hoy no se respeta la vida. Se puede matar a un periodista, a un político, a un campesino, a un profesionista, a una mujer o a un sacerdote. Y yo recuerdo de él varias homilías. Recuerdo su homilía de la misa crismal de este año. Búsquenla en internet, donde él dice: quienes practican tales cosas no pueden ser hijos de Dios Padre. Son hijos del diablo. Porque ¿cuántas familias se enlutan todos los días? Y aquella advertencia que decía en la misa crismal no es tan lejos del juicio que Dios les dará después de su muerte. Por eso el arzobispo es profeta, porque yo lo he escuchado. Y ahí está el testimonio de YouTube de todas las misas que quedan grabadas y de su carácter profético. Porque el profeta no tiene que tener miedo a estructuras de pecado, como decía Bernard Häring. Porque el profeta tiene que tenerle más miedo y respeto a Dios que a los hombres. Porque siguen repercutiendo en los oídos de don Víctor. Primero hay que obedecer a Dios y después a los hombres. Amigo, pastor incasable y profeta. Qué bueno, don Víctor. Desde aquí le mando un saludo al excelentísimo y reverendísimo Señor, al padre y pastor, al amigo, al pastor que vuela oveja. Gracias por 50 años de vida presbiteral. Gracias por ser maestro de liturgia. Gracias porque hizo sus pininos como pastor después de venir de Roma, sirviendo en la colonia Gloria, cada año en el pueblo de Alceseca y después como párroco en Nuestra Señora de Ocotlán. Gracias porque usted fue fundador del Somelit, porque fue eterno secretario del Somelit. Gracias porque sirvió con alegría al CELAM como secretario, yendo y viniendo. Gracias porque dio impulso a Iztapalapa, porque ahí los párrocos, los vicarios lo quieren mucho a usted. Gracias porque ha impulsado esta arquidiócesis angelopolitana. 17 años, 2 meses. Usted renunció el pasado 21 de mayo del 2025 y espera en la obediencia que marcó el ritmo su santidad Pablo VI hace ya muchos años, de que los obispos tenían que renunciar a los 75 años. Espera con alegría a su sucesor. Yo creo que hace muchos años era una dignidad ser arzobispo. Yo creo que hoy es un reto, porque ya pasaron casi 13 meses de que usted renunció, y no solamente Puebla, sino hay arzobispados y obispados donde los señores obispos han presentado su renuncia, y qué difícil es encontrar pastores a la medida y a las exigencias de hoy. Don Víctor Sánchez Espinosa, octavo arzobispo de Puebla, que por cierto, yo creo que es de los pocos arzobispos que conoció a Pablo VI, a Juan Pablo I,
a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a Francisco I y a León XIV. Porque usted estaba en Roma cuando murió Pablo VI, cuando eligieron a Juan Pablo II, cuando murió Juan Pablo I, y cuando eligieron a Juan Pablo II. Felicidades, don Víctor, por estos 50 años de vida presbiteral, por estos 22 años de vida episcopal y por estos 17 años de vida arzobispal en Puebla. Dios le bendiga y le guarde. De parte de nuestro director, el doctor Silvino Vergara, y de todos los que trabajamos en Parmenas Radio, que viva muchos años para bien de la Iglesia y para gloria de Dios cuando usted también sea arzobispo emérito de Puebla de Los Ángeles. Que Nuestra Señora de Ocotlán siga intercediendo ante Dios unitrino para que le siga conservando la cruz en su enfermedad y cuando así lo disponga a Dios, la vida eterna. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó